Nada. ¿Está bien? Para el sumatorio de HI, o sea, en este caso el H total, ¿verdad? Y ese sería un promedio pesado de esa capa. No sé si está claro, ¿no? Estamos diciendo que la losa tiene que tener un material de soporte. Nosotros en las tablas de diseño que estamos usando estamos viendo hasta 18 pulgadas, ¿cierto? Para poner 18 pulgadas de base purita nos llevaría a un costo bastante significativo, ¿ya? Pero podemos con esta estrategia eh, poder un poco reducir los costos combinando la resistencia o el módulo elástico de la base con el de la subbase, ¿no? Sí estamos. Sí se entiende eso. Sí, sí, ingeniero. Sí. Y bueno, es que a veces nos cerramos a la letra muerta y nos dicen, no, es que es un espesor de subbase. No, subbase es, en realidad no es el nombre subbase, es soporte, ¿no? Material que está soportando la losa, ¿sí? Entonces, si nos confundimos a veces o tomamos literal las cosas porque lamentablemente vienen de una traducción, entonces, por eso que le dice asumimos a veces que es solamente que tiene que haber un material ahí abajo. No, incluso usted puede poner acá un material diferente, puede poner un material con tratado con cemento, y entonces ya con eso, así sea una capa pequeña, ¿verdad? Este, usted está aumentando mucho en el sentido de que la, la pérdida de soporte ya va a ser bastante pequeña, ¿sí me explico? Es decir, usted viene y dice, a ver, vamos a hacer una capa en E2, voy a poner una base tratada con cemento al 7%, eso me da un F'C de tanto y eso me lleva a un módulo elástico de tanto. ¿Está bien? Estoy gastando un poquito más bueno, estoy gastando más dinero en principio, ¿verdad? Pero el espesor de la losa se va a ver beneficiado porque el valor de LS va a ser 1, ya no va a ser 2. ¿Sí me explico? Estoy gastando dinero, me estoy ahorrando bastante en el espesor de la losa. Lo mismo pasa con el coeficiente de drenaje. Si le pongo o no le pongo algún elemento que me garantice el drenaje, ya estoy resolviendo el problema. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tratarlo, de eso se trata. Nosotros le mostramos la metodología, las múltiples variaciones que pueden tener acá, es cuestión de cuánto el ingeniero quiera analizar. ¿Sí? Un análisis ocioso diría, bueno, ahí hay dice soporte, le pongo un CBR de 30, dice su base, y entonces me sale una losa de 45 centímetros. Es un costo terrible, ¿sí o no? Y decíamos que el costo son costos generalmente de, de dineros públicos. Ya, no se preocupe, señorita Santillán, que vamos. Entonces, la idea es que utilicemos ese dinero público de la manera más eficiente posible, ¿no? Tenemos una normativa que nos exige que el dinero público sea manejado de forma transparente, de forma eficiente, de forma, de un poco de atributos que hay que tener en eso, ¿no? Esto corresponde a la eficiencia, ¿sí? Hacer las cosas lo más eficiente posible. No sé, señor joven, Ibaque, ¿no? Sí, sí, ingeniero, ya sí le comprendí. Sí, entonces usted tiene todas esas alternativas.
Precisamente la clase de hoy se refiere a cómo hacer las evaluaciones de los pavimentos existentes y hacer obras de rehabilitación. O sea, diseñar pavimentos nuevos ya deberíamos saber, ¿no? Ya deberíamos tener clara el diseño de los pavimentos nuevos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre nos toca trabajar en un pavimento nuevo, sino que hay un pavimento existente y ese pavimento existente hay que intervenirlo. Eh, bueno, como decíamos en algún momento del curso, para los estudiantes de noveno que cojan carreteras, la evaluación del pavimento existente pues es un método ¿cómo sería? No, pragmático, un método práctico, y hay que evaluar con un índice cuantitativo, que es el PCI, el Pavement Condition Index. Y a partir de eso, pues saber cuál es el nivel de daños que tiene el pavimento existente y proponer una medida de rehabilitación o una medida de reconstrucción. Si los daños observados son daños estructurales, son daños muy importantes que no permiten reutilizar esos materiales, entonces habría que hacer una reconstrucción del pavimento. Si los materiales tienen un comportamiento geomecánico, mecánico adecuado, y están en capacidad de seguir dando el servicio, que los daños son superficiales, que los daños estructurales son muy pequeños, entonces pudiéramos hacer unos trabajos de rehabilitación. ¿Está bien? Entonces, centrémonos un poco en eso, si no hay comentarios sobre el tema anterior. Dígame, señorita Génesis, ¿algún comentario? No, más bien es una confirmación sobre lo que iría en el proyecto integrador. El proyecto integrador va tanto pavimento flexible como rígido por el método ASTO y por el PCA, o solo por el ASTO. No, a ver, vamos a ir. Nosotros íbamos haciendo paso por paso. Cuando vimos pavimento flexible ASTO, dijimos, preséntenme su trabajo para poderlo chequear, para poderlo corregir. Como les decía, no me interesa poner una nota, sino que las cosas las hagan bien. ¿Sí? Después hicimos pavimento rígido con ASTO 93 y así mismo, ¿no? Que muestran lo que han hecho y si hay que corregirlo, pues lo corregimos y ustedes ya lo presentan bien. Lo mismo pasó cuando hicimos el Instituto del Asfalto y lo mismo pasó cuando hicimos el PCA. Tenemos que tener dos alternativas de pavimentos flexibles y dos alternativas de pavimento rígido. Con la misma data inicial. Si usted la data inicial, ¿verdad? Tiene algún inconveniente, sacó de mala nota, hubo alguna explicación de que estaba mal evaluado, por eso cuando hicimos la revisión comenzamos con eso, ¿verdad? De cómo evaluaron la data, cómo evaluaron el tráfico, cómo evaluaron la subrasante, cómo sacaron los parámetros de diseño, y entonces ahí aplicamos la ecuación de diseño y el método de diseño de los cuatro que hemos visto. ¿Hay otros? Sí, hay otros. ¿No? Pero por lo menos entendamos estos cuatro, porque los dos últimos que vimos se refieren más al comportamiento mecánico de los materiales, ¿no? Y los dos primeros, pues ya saben que es una ecuación de ajuste estadístico de los daños observados en las pruebas de pavimento. ¿Sí? Entonces queremos que tengan cuatro diseños con su evaluación adecuada y luego ustedes hacen un análisis comparativo. Primero, comparativo entre los métodos que son similares, los que son de pavimento asfáltico, y usted me dice, a ver, entonces en la discusión de resultados, porque no es cuestión de tirar números y ya está, ¿no? Sino discutir los resultados. Estamos preparándonos para ejercer la profesión y no es una cosa
dogmática, ¿no? Sino una cosa que se discute, tal vez democrática. Es decir, no puede ser que alguien imponga sus criterios y diga esto se hace de esta manera y punto. No, usted como ingeniero, usted analiza todas las metodologías posibles y usted escoge cuál es la que le da la mayor confiabilidad, ¿no? Y con eso usted diseña y asume una responsabilidad sobre el diseño. De tal manera que si esa estructura de pavimento presenta daños prematuros, seguramente va a haber alguna repercusión cuando se hagan las auditorías, ¿no? Dice el señor Pivá que diseñó un pavimento para 20 años y al año ya está hecho pedazo. Entonces, ¿qué pasó? El constructor va a decir, no, yo hice exactamente lo que me dijo el ingeniero Pivaque y eso no es mi problema. El problema es del diseñador. Ah, bueno. Entonces, el auditor se va contra el diseñador y le dice, oiga, señor, a ver, explíqueme esto. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué se dañó? Ah, es que tomé mal tal dato. Ah, bueno, entonces usted tiene una responsabilidad administrativa, si es que usted es funcionario, civil, si es que no es un funcionario, sino que un contratista, ¿no? Y si usted ha tenido una relación tal vez fraudulenta, entonces tendría responsabilidades penales. Cosas así. Yo no nomás les cuento lo que puede pasar, ¿no? Ustedes tendrán que tener un, un adecuado comportamiento profesional también. ¿Sí? Ingeniero, buen día. Dígame. Entonces, uno de los ítems que usted había mencionado es hacer el comparativo entre los métodos similares y de allí también puedo hacer el comparativo entre ambos pavimentos también, Claro, eligiendo un solo método, eligiendo un método de cada uno. claro. Es decir, ya una vez que usted analiza los métodos disponibles, los analiza primero, como dijimos, por su naturaleza, ¿no? Para el pavimento flexible, hay estos métodos. A mí me parece que este aquí es más chévere, que este acá se peina más bonito, ¿no? Y el de acá es más duro, más feo, entonces lo demás, yo prefiero este acá. Ok, ya, esa es su argumentación, ¿no? Que tiene que ser una argumentación válida, no puede ser una argumentación subjetiva, ¿sí o no? Sí. Ya. Y luego usted dice, bueno, si yo estoy haciendo pavimento flexible, esta es la estructura, si es pavimento rígido, esta es la estructura, como tenemos bien claro que los costos del pavimento rígido son mayores que los pavimentos flexibles, la discusión no va para nosotros en este curso a determinar costos, sino a establecer los métodos de diseño. ¿Sí? Más adelante usted tendrá la oportunidad de hacer una evaluación económica de esos diseños y ver cuál es el diseño más adecuado en términos de costos finales. Usted los costos iniciales los evalúa y evalúa los costos de operación y mantenimiento para el periodo de vida útil, lleva todos esos costos a valor presente y entonces ahí dice, esto es el que cuesta más y este es el que cuesta menos. Aquí nosotros solamente le explicamos cuáles son los métodos de diseño y las evaluaciones económicas ustedes las hacen a posteriori. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? sí, disculpe que lo interrumpa. La verdad, bueno, con mis compañeros y me uno a la petición, denos más tiempito, porque es un proyecto bastante bueno y hay que bastante comparar, hacer una buena comparación. Denos ¿Ya? más tiempito, por favor. Yo creo que Sí. mis compañeros, pero yo creo que mis compañeros también opinan lo mismo, ¿verdad? Claro, Ajá. ingeniero, estamos en ese sentir para que quede mejor Mi, el mi, mi proyecto. compañera, mi compañera Génesis Chiquito también opina lo mismo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Lo que pasa es que la asignación del proyecto ya estaba ahí, pero recién hoy día venimos a discutir cómo era. Entonces, como que O sea, la culpa es mía.
No, o sea, No, estoy ingeniero, no, la culpa no comentándole. es suya, usted estaba enseñando bien, sino que el asunto es que nosotros, Incluso, bueno, no queremos echarle la culpa a otras tareas ni nada de eso, pero es que queremos que quede bien. Yo también quiero que quede bien. denos hasta la próxima semana, ingeniero, por favor. Mira, incluso podemos hacer hasta no una clase, sino alguna ronda de preguntas entre semana y si usted nos puede ayudar, chéverísimo. Pero ayúdenos, denos más tiempito, miren que A ver, es ahorita bastante. está hasta el día domingo de esta semana, cerrando esta semana. ¿Para cuándo dicen ustedes? Para el viernes de la otra semana es muy tarde, porque ya entramos a examen y esta semana para mí es pesadísima de calificar todo eso. Podría Ya, ser pues hasta el entonces, miércoles a lo mucho. jueves, entonces, Ah, vamos vamos a las negociaciones. Ustedes están peor que... ya, pues usted dice viernes, ya, pues entonces quedemos a la media, pues jueves. Entre viernes y miércoles la media, bien matemático, jueves. Ustedes están peor que el presidente de Ucrania. Por ejemplo, mi compañero Barney Córdoba también opina lo mismo. Todos están aquí opinando. Mi compañero Pivaque, ¿no, verdad? Milton. Bueno, Claro, sí, sí. Opinen, pues, chicos. eh, ustedes están como el presidente de Ucrania. Cuando ya están con el lío encima, quieren negociar. Bueno, Los ingenieros vamos a ver. negociamos, ingeniero. Esa es parte de ser ingeniero también, ¿verdad? Claro, pues no es que Sí. está en la oferta y demanda. No, 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 esa es otra cosa. Ya vamos a conversar sobre eso porque este, cuando usted firma un contrato, ¿verdad? Sus responsabilidades tienen que cumplirse de manera, bueno, obligatoria, ¿no? A ver, estamos hasta el 13, el día jueves 17. Ya, el día jueves 17 ya no hay más plazo. Ya, gracias, ingeniero. Jueves Gracias, ingeniero, 17. gracias. Gracias, Acaba de ganar un ingeniero. paso más al cielo. Bueno, eso es cuando yo tengo la aureola ya ganada, pues, ¿no? Entonces, Aunque al cielo no se va por obras, pero ya está más cerca. a ver, esa es la santidad, es otra discusión que no es ingenieril. Ya les dijimos que nosotros como ingenieros vamos a ver una realidad que podamos ver, medir, cuantificar. ¿Sí? Somos positivistas de formación. Somos cartesianos, somos racionales, ¿no? Somos pragmáticos. Así es sencillo. Y disculpen esa expresión si es que acaso filosóficamente a alguien le preocupa eso. A ver, mire, cuando usted toma una responsabilidad, jóvenes, casi ingenieros, ustedes adquieren una obligación. Las obligaciones, como ya hemos mencionado anteriormente, pueden ser administrativas, civiles o penales. Y entonces, si son civiles, le va a costar dinero, si son penales, le va a costar cárcel, y si son administrativas, le va a costar el puesto. Entonces, ya es cuestión de que ustedes cumplan con su obligación. Las obligaciones se derivan por hacer o dejar de hacer, y de hacer algo que no tenían que hacer y de dejar de hacer algo que sí tenían que hacer. Entonces, ahí está la cosa. Señorita Lisette, dígame. Ingeniero, bueno, ya hablando del proyecto, no me queda claro mucho el hecho de cómo comparo los dos métodos diferentes, por ejemplo, flexible y rígido, porque yo lo iba a hacer desde el ámbito de precios, y usted dice que no, obviamente porque el rígido tiene una desventaja ahí. Pero entonces, ¿qué puedo comparar a través de los dos? O sea, ¿qué condición de diseño puedo comparar a través del rígido y el flexible? Ya. A ver, usted va a tener una estructura de pavimento.
Va a Ya, tener sí. 4 estructuras de pavimento y las va a analizar de 2 en 2. ¿Sí? 2 flexibles y va a decir, bueno, tengo 2 estructuras de pavimento. Con el método de la ASTO me sale 10 y con el método del Instituto del Asfalto me sale 15 y entonces me sale más de esto, más del otro. Si el método me solicita este parámetro y entonces por eso es que sale estos valores, pero si yo puedo mejorarlo por aquí y por acá, y tendríamos un análisis de esos valores. Luego, cuando el método de pavimento rígido tiene una estructura de tanto, el espesor de losa es tanto, los espesores de los materiales de soporte es tanto, y así mismo, ¿no? Comparamos los 2 métodos. Luego, usted dice, bueno, la mejor opción mía en asfalto es esta, y la mejor opción mía en pavimento rígido es la de acá, ¿no? Y analiza descriptivamente cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus resultados, ¿verdad? Y hasta ahí. Después hacemos el tema económico en otro curso que ustedes tengan para hacer evaluación económica de proyectos, ¿no? Que deben tenerlo en realidad, ¿no? Está bien, señorita Lisette. A ver, jóvenes, si cerramos el tema de la discusión del proyecto, entonces comenzamos ya a ver el tema de la clase de ahora, ¿no? Primero veamos el tema de la lista, porque a veces yo ya no quisiera tomar lista incluso. Porque Porque vemos 50 en clase. sí, yo creo que si nadie se ha retirado, ya a estas alturas todos tienen más del 70% y ya es medio ocioso tomar la lista. Además que no sé por qué no me abre, no me abre el archivo. Entonces, que alce la mano el que falta. ¿Ah? ¿Sí ve esa teoría del absurdo, cómo se utiliza? ¿Ah? Ahí Dicen que solitos se declaran ahí. la teoría del absurdo es muy útil para analizar las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si llevamos al absurdo las variables, ¿no? La llevamos a 0, la llevamos a infinito, y entonces ahí usted va a poder analizar mejor sus diseños. ¿Qué pasa si esto cambia de tanto a tanto? ¿Es posible que cambie hasta tanto, sí o no? Y entonces usted discute sus resultados. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, nadie alzó la mano, todos están en clase. Vámonos por el criterio que vamos a ver ahora, que son criterios para evaluación de las estructuras existentes. A ver, déjenme ver si es que a veces no coge bien esto. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, como dijimos, ya una vez que estamos en otro estado de la ingeniería de pavimentos, ¿no? Ya la ingeniería de pavimentos en cuanto a diseñar una estructura de pavimento ya se superó, ¿no? Esta clase ahorita se refiere a pavimentos existentes, criterios para evaluación de pavimentos existentes, ¿no? Esa evaluación de pavimentos existentes tiene que ver esta evaluación de pavimentos existentes tiene que ver con 3 aspectos fundamentales, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es la evaluación como tal, tendríamos que identificar
¿no? Las etapas del proyecto. Un proyecto vial parte de unos estudios preliminares para identificar la necesidad real entre dos puntos que necesitan ser conectados, que deben ser unidos por una carretera. Para, como ya saben, las carreteras son para movilidad de personas, movilidad de productos, movilidad de bienes, ¿verdad? Para esa movilidad se refiere tanto a las situaciones de tipo económica, de productividad, ¿no? Para llevar los productos a los mercados, pero también a servicios, ¿no? Servicios de educación, servicios de salud, servicios de incluso turismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya definimos que es necesario esa vía, vamos a hacer un estudio de selección de rutas, por donde podemos ir de tal manera que el corredor que seleccionemos sea lo más seguro posible. En este curso no tocamos ese tema, lo vamos a tocar con los estudiantes que quieran acceder al curso de carreteras de noveno, ¿no? Hacemos estudios de selección de ruta, ¿no? Con estudios de alternativas. ¿Cuál de las alternativas es más conveniente? Luego, ver una viabilidad técnica, si es factible hacer esa carretera, también una viabilidad económica y una viabilidad ambiental. Esos son los tres requisitos que se piden en los proyectos de preinversión, que sean viables técnica, económica y ambientalmente. La alternativa más conveniente, miren, ¿no? yo casi no hablo de alternativa óptima, ¿verdad? Sino que la alternativa más conveniente se la levanta de nivel, se la sube de nivel a el nivel de estudios definitivos. En el estudio definitivo, ahora sí, ya hay que hacer un diseño geométrico ya ajustado. En la selección de rutas se trazan las tangentes principales, pero ya en el diseño definitivo, pues hay que hacer ya el diseño geométrico. ¿Qué comprende ese diseño geométrico? No solamente los ejes, ¿no? Sino las curvas de enlace, curvas horizontales que pueden ser circulares simples, circulares compuestas, puede ser una clotoide, puede ser una parábola cúbica, puede ser una espiral logarítmica, cualquiera de esas ecuaciones que están definidas en los libros de trazado geométrico y que se adapten a la ruta que nosotros estamos analizando, ¿no? Lo más simple sería la curva circular simple, pero a veces no es tan fácil hacerla y entonces nos ajustamos más al terreno, a la topografía, porque aquí ya tienen que tener levantada la faja topográfica y ajustamos el diseño en función de la topografía. Es decir, no es que yo voy a lanzar una curva circular simple y pase lo que pase. No, tenemos que ajustarnos a la topografía, porque si nos coge un barranco y tenemos que rellenar 40, 50 metros, entonces no es conveniente, ¿no? Entonces nos ajustamos un poco más, pero con un parámetro geométrico bien definido, ¿sí? Para eso también se hacen los estudios de tráfico, estudios de capacidad vial, estabilidad de la plataforma, estabilidad de los taludes, estudios de drenaje, la ingeniería de pavimento, que es lo que estamos estudiando nosotros, ¿no? Los estudios de seguridad vial. Ya cuando tengamos todas las secciones bien definidas, hacemos un diagrama de masas, vemos las fuentes de materiales y los diseños de los escombreras o de los botaderos, porque todo eso es parte del diseño definitivo, ¿no? Como decíamos, el diseño definitivo tiene que analizar todos los aspectos hasta el nivel de detalle para que ese proyecto sea bien implementado, ¿sí? Yo tengo una premisa que siempre la digo, ¿no? En el campo no
haces nada que no hayas estudiado en la oficina, ¿sí? Porque si vas al campo sin un estudio previo, puedes cometer errores. Es casi imposible que tú puedas diseñar en el campo, ¿no? En el campo es a implementar un diseño. Entonces eso ya es la construcción, ¿no? Ya cuando la construcción, en la etapa de construcción, ya están todos los estudios bien definidos, ¿no? Y entonces lo que tienes que plantear ahí es básicamente una metodología constructiva, si es una estructura nueva, si es una estructura, una ampliación de una vía, si es una reconformación, si es una reconstrucción, si es una rehabilitación. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? La metodología es cómo vas a hacer las cosas. Y entonces ese cómo vas a hacer las cosas nos deriva en un cronograma de ejecución con etapas constructivas, subsecuentes, progresivas y todo lo demás, ¿no? Ahí es necesario establecer lo que son unas rutas críticas, las holguras, las actividades y cómo se concatenan las actividades para alcanzar el objetivo del contrato, pues que es cumplir con el objeto de la contratación. Y entonces, durante la construcción también hay una actividad de control. Básicamente nosotros habíamos dicho que en la industria que nosotros nos desarrollamos, que es la industria de la construcción, entonces tendríamos que hacer nuestras actividades de forma sistemática, para eso está la metodología constructiva, de manera normalizada, cumpliendo todas las normas y especificaciones, y controladas. Entonces el control de los materiales, básicamente, el control de los procesos constructivos, el seguimiento estricto de la metodología, eso es lo que nos va a garantizar que el trabajo se ejecute de manera adecuada. Entonces, ya construido, vienen las etapas de operación y mantenimiento. Es decir, vamos a hacer una evaluación de qué es lo que, cómo se está comportando. Recuerden que ustedes en las etapas anteriores plantearon un modelo de cómo se iba a comportar la estructura, en este caso la carretera, ¿verdad? Y ahora hay que evaluar si ese modelo que usted dijo que se iba a presentar en esa estructura, pues realmente se está presentando o no. En este curso de ingeniería de pavimentos, nuestra evaluación tiene que ir a ese ámbito, ¿no? A la condición del pavimento. Ya dijimos, con el PSI, ese tema lo vamos a ver en noveno, el inventario vial lo vamos a ver en noveno, ¿no? Hay que tener establecidas las políticas de conservación, es decir, hasta qué nivel voy a permitir que la vía se deteriore, hacer nuestros programas de mantenimiento, y estos pueden ser mantenimiento rutinario o mantenimiento periódico. Cuando ya esos mantenimientos no son suficientes, entonces pues ya nos toca reconstruir. A nivel de red, siempre tenemos que hacer la gestión. Acuérdense que hemos dicho que una vía no es un oasis en el desierto, está concatenada, está hecho a nivel de red, y entonces en esa red tiene una categoría funcional, una importancia, ¿no? Y en función de esa importancia tiene que estar también establecida como políticas de conservación. Las vías más importantes deben tener un mejor nivel de conservación, ¿verdad? Aunque no debemos llegar al deterioro de las vías secundarias. En todo caso, la política de conservación tiene que tener estos criterios. Estamos aquí planteando son los criterios, ¿sí? Los pavimentos son los elementos que proporcionan la superficie de rodadura, ¿no? Por donde se desplazan los vehículos, es la que tiene que darnos los criterios de pavimento, que es confort, ¿verdad? Que continuidad y todo lo demás. Asimismo, los pavimentos son los elementos que requieren la mayor cantidad de inversión para la construcción y para conservación. Entonces, no podemos, habíamos dicho que
que la red vial o que la infraestructura vial es una infraestructura para el desarrollo, ¿no? Y siendo infraestructura para el desarrollo, es un valor público, un capital público. Es lo que tenemos como un activo. Por eso lo hacemos como, en términos de inventario, es para determinar nuestros activos, qué es lo que tenemos, incluso en términos físicos como en términos de costo, ¿no? Y entonces el estado y la condición de pavimento incide básicamente en los costos de operación. Es decir, si nosotros tenemos una carretera deteriorada, no es solamente que estamos desperdiciando, estamos dejando que se pierda la inversión pública, sino que le estamos infiriendo costos de operación a los usuarios de la vía. Le estamos reduciendo su confort, ¿verdad? Estamos aumentando su tiempo de viaje, estamos aumentando su consumo de combustible, su consumo de capital para mantener los vehículos, porque los vehículos deben estar en buen estado para circular. Entonces, todo eso depende también, influye también, incide, como dice acá, en el estado del pavimento, incide en los costos de operación. Entonces, con esos criterios vamos a hacer una evaluación para hacer, identificar que esa superficie de rodadura esté en condiciones adecuadas. Tenemos dos tipos de evaluación. La evaluación estructural, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra materia, la ingeniería de pavimentos, y la evaluación funcional, que tiene que ver con el confort, básicamente, ¿no? Y la evaluación geométrica, pues para poder identificar espesores, anchos de carriles y todo lo demás, ¿no? Entonces, la evaluación estructural determina la estructura de pavimento existente, ¿ya? Cuál es la capacidad de soporte de la estructura y cuáles son las características de las capas que componen la estructura de pavimento y la capacidad de soporte de la subrasante, ¿no? Básicamente estos son los tres criterios que ustedes deben analizar también cuando hagan el análisis de resultados, ¿no? Y entonces, en esta evaluación estructural necesitamos hacer una exploración geotécnica con ensayos destructivos y no destructivos, ¿ya? Para determinar las características mecánicas. En este caso, pues decimos geomecánica, porque son materiales, materiales de la tierra, ¿no? Los espesores, las características de la subrasante. Para los ensayos no destructivos podemos hacer ensayos deflectométricos, podemos hacer una medición estática con la viga Benkelman, ¿verdad? Medir vibraciones, medir impacto, o sea, por un deflectómetro de impacto, o en el caso elemental, pues hacer una inspección visual para cuantificar y calificar los daños del pavimento y el análisis de causas y efectos, ¿no? En este caso, básicamente estaríamos hablando del PSI, que es el índice de condición de pavimento, y que nos va a dar la tipología de daños. Para los estudios deflectométricos se utiliza la viga Benkelman, ¿no? Tiene una normativa ASTO, algunos le llaman Benkelman, otros le llaman Benkelman, pero en principio es lo mismo. Lo pongo así porque muchos libros están ambas denominaciones, entonces es la misma, ¿no? Más bien refirámonos al ensayo T256 de la ASTO, ¿no? Entonces, este es un ensayo no destructivo, vamos a determinar unas deflexiones
elásticas a nivel de superficie de pavimento. Básicamente habrá un punto de contacto y eso genera una deflexión que asumimos que es un círculo, y entonces con esa definición podemos sacar un radio de curvatura, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a considerar, bueno, ya esto ya pasó, ¿no? Esto ya pasó. Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos una superficie de pavimento que hay acá abajo. En principio no sabríamos cuando estamos haciendo el ensayo, pero tenemos que conocer cuál es la composición del pavimento, ¿sí? cuál es la composición de la estructura del pavimento. Entonces la idea es que con un camión que permita una adecuada reacción, le vamos a aplicar una carga. Y eso nos va a dar como resultado una deflexión. Y nosotros asumimos que esto es un círculo, ¿no? Y que vamos a tener aquí una deflexión en el punto 0, ¿no? Y vamos a tener una deflexión en el punto de 25, que le llamamos, ¿no? Y como es un círculo, vamos a suponer que acá también hay un de 25 que son iguales, y entonces con 3 puntos definimos una circunferencia. ¿Qué le parece? Entonces con esos 3 puntos definimos la circunferencia y sacamos el radio de curvatura, ¿no? Sacamos un radio de curvatura. Eso es lo que haríamos con este ensayo, digamos, ¿no? Entonces, el radio de curvatura tiene estas expresiones, 2 veces el de 25, y el resto pues es la interpretación geométrica de una circunferencia. Entonces dice, como para interpretar estos resultados, que radios de curvas menores de 800 metros indican zonas débiles, ¿no? Después podemos hacer un análisis estadístico de todas las deflexiones que hemos medido a través de la carretera para sacar el promedio, desviación estándar, variaciones, deflexiones características, o para identificar los segmentos homogéneos que tienen similares propiedades. Esa deflexión característica también se la puede corregir por efecto de la temperatura, ¿no? En zonas tropicales, en zonas frías, en periodo lluvioso, ¿no? Y para las subrasantes también con una corrección para suelos arenosos y para suelos arcillosos. ¿Sí? Entonces, con lo que queremos es determinar un número estructural efectiva, ¿no? La capacidad estructural efectiva en el momento de realizar el ensayo le vamos a llamar SN efectivo, ¿no? El módulo resiliente, la subrasante, puede obtenerse a partir de la viga, ¿no? Y bueno, pues ajustado por el efecto de la estructura del pavimento, ¿no? O sea, no está recibiendo la subrasante, la carga, pero es proporcional, ¿no? Entonces, calculamos el módulo resiliente, ¿no? El módulo característico de la subrasante con este mismo ensayo, y determinamos el SN efectivo, ¿no? Permite, la evaluación funcional, en cambio, permite caracterizar la calidad, el nivel de seguridad que ofrece la capa de rodado. También lo podemos hacer con una inspección visual, cuantificar y calificar los daños al pavimento, incluyendo el ahuellamiento. Acuérdense que el ahuellamiento era uno de los criterios de diseño del pavimento flexible, ¿no? El análisis de las causas y efectos
puede ser por insuficiencia estructural o por defectos constructivos, ¿no? Todo eso va a salir en el estudio del PSI. Y también podemos hacer un estudio de rugosidad. En realidad, este es el más técnico de hacerse, porque nos va a dar valores, ¿no? Nos va a dar números. Entonces, la calidad de la rodadura, que influye en la comodidad del tránsito y en los costos de operación, se evalúa mediante el Índice de Rugosidad Internacional, el IRI, ¿ya? Que mide pues, las deformaciones de la carretera por la simulación del desplazamiento vertical, o sea, cuánto salta una rueda que circula a 80 kilómetros por hora, ¿no? Y se expresa en metros por kilómetro o en milímetros por metro. Básicamente, en esa evaluación funcional podemos derivar el índice de serviciabilidad. ¿Se acuerdan que usábamos el PSI para el diseño del pavimento, ¿verdad? Un PSI inicial, un PSI final. En todo caso, si nosotros vamos a evaluar el índice de serviciabilidad presente, tendríamos que hacer una encuesta en principio, ¿no? Pero como la encuesta también puede tener algún elemento subjetivo, he buscado yo el criterio de hacerlo con un método cuantitativo, cuantificar, ¿no? Y entonces por eso tenemos esta expresión donde tenemos una varianza del perfil, es decir, una desviación estándar, la varianza es un número adimensional, la desviación estándar es dimensional y entonces tendríamos que dividir la desviación estándar por el promedio para sacar la varianza, ¿sí? RD es el abollamiento, el C es un área de agrietamiento por fallas estructurales y P es el área de parcheo, o sea, si es que ahí ya estaba el área, la superficie tiene parches, ¿no? Si tenemos, no hemos cuantificado los daños, sino que hemos cuantificado el índice de rugosidad internacional, pues también tendríamos una expresión cuantitativa para el índice de serviciabilidad. Cuando hablamos de resistencia al deslizamiento, en realidad tenemos que identificar es un coeficiente de fricción y que eso pues depende del tipo de pavimento, el estado del pavimento, la humedad y cómo están los neumáticos, la velocidad y el peso de los vehículos. Entonces hay varios equipos para medir la resistencia al deslizamiento, entre ellos pues el círculo de arena, que es una práctica muy sencilla. Cuando nosotros hacemos todas estas evaluaciones, lo que intentamos obtener son unidades de análisis, ¿no? Y bueno, aquí hay un esquemita que ya más o menos lo vimos cuando estábamos revisando el método de los segmentos homogéneos, ¿no? Y hay varios criterios, por ejemplo, el tipo de pavimento, podrían haber tramos homogéneos porque hay diferentes tipos de pavimento, si es que han habido una historia constructiva de esa vía, cuáles han sido reconstruidas, cuáles han sido reforzadas, cómo está la sección transversal, cómo está la subrasante, cómo está el tráfico, si el tráfico es uniforme o no es uniforme. Entonces, la idea es entonces encontrar unidades de análisis que sean básicamente segmentos homogéneos donde se puedan determinar los parámetros y el tratamiento que se le va a dar a cada uno de estos segmentos homogéneos. Entonces, queremos conocer cuál es el tipo de intervención que debemos hacer en cada uno de estos segmentos. Vamos a identificar los trabajos previos que se han realizado en el tramo vial, determinar la capacidad de soporte de la subrasante, estimar el tráfico futuro en términos de ISALS, si es que estamos utilizando el método ASTO, ¿verdad? Identificar el tipo de pavimento, la estructura actual, y entonces esas intervenciones pueden ser, como dijimos antes, una rehabilitación cuando no hay daños estructurales y la estructura del pavimento es adecuada. Entonces solamente necesita por ejemplo, un tratamiento superficial
de la capa de rodadura, ¿no? Puede haber también un refuerzo de la estructura, que es una construcción de una sobrecapa, en inglés, en la guía de diseño, se llaman overlay, y esa sobrecapa lo que permite es tener un delta SN, un incremento del número estructural, en función de un SN calculado con las condiciones actuales, menos el SN efectivo, que era investigar qué es lo que hay en la estructura de pavimento existente. Ese delta SN lo vamos como es una sobrecapa, ¿verdad? Lo vamos a compensar estrictamente con carpeta asfáltica, ¿no? Y entonces por eso le ponemos de 1 por A1, ¿ya? Cuando hablamos de reconstrucción, pues ya hay que cambiar toda la estructura de pavimento y vamos a hacer una nueva. ¿Ok? Esa es la idea, ¿no? Entonces, vámonos a Bien. Vámonos acá, a la guía de diseño de la ASTO, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 4 y 5 se refiere a los métodos de rehabilitación, ¿no? Esta es la parte 3, ¿entiendes? Sí, es la parte 3, ¿no? Parte 3, capítulo 4, métodos de rehabilitación de pavimento, obviamente, diferentes a la sobrecapa, al recapeo, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas que pueden ser aplicadas para extender la vida de los pavimentos sin que tengamos que poner una sobrecapa, ¿no? Algunas de estas técnicas son aplicables previo al recapeo. Use estas técnicas si la estrategia costo-beneficio nos da una ventaja, ¿no? Bueno, cuando se evalúe la factibilidad y efectividad de aplicar estos métodos de rehabilitación, deben ser considerados algunos factores, incluidos los daños superficiales, las condiciones estructurales y la condición funcional, ¿no?, del pavimento existente. Este capítulo describe las metodologías básicas, entonces evaluación de la condición de pavimento, medición de daños superficiales, ¿no? Aquí está el método del PCI que nosotros usamos para cuantificar esto, las condiciones estructurales que ya habíamos dicho, determinar cada una de las capas y cada uno del estado, del módulo elástico de cada una de las capas, ¿no? Pueden hacerse con los ensayos no destructivos, NDT significa no destructive test, o sea, pruebas no destructivas, ¿no? La condición funcional del pavimento, la rugosidad, la resistencia, el hidroplaneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estas alternativas no diferentes al recapeo, ¿no? Depende entonces ¿cómo es? De la tipología de fenómenos que nosotros observamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pérdida de soporte, ¿no? Podríamos hacer un resellado de las juntas, estamos hablando del pavimento concreto, ¿no? Resellar las juntas, restablecer las transferencias de carga y ligarlo con los espaldones, o ponerle un subdrenaje, ¿no? O todas las anteriores, como los exámenes, ¿no? O todas las anteriores. Cuando estamos hablando de pavimento flexible, si hay agrietamiento, si hay ahuellamiento, lo primero que pudiéramos hacer es un parche, un bacheo, ¿no? Un sellado superficial, ¿no? Pero si no, pues además del bacheo, un sellado, ¿no?
o una capa superficial para rejuvenecer la superficie rodadura, ¿no? Entonces, aquí están las alternativas, ¿no? Resillar juntas, colocar su drenaje, ligarlo a los espaldones, ¿no? Y aquí están la mayoría de los métodos que no son arrecapeo, ¿no? Son mejorar las condiciones superficiales del pavimento, ¿no? Entonces, para los asfaltos lo mismo, ¿no? Sellado de grieta, capas de sellado, sellado de rejuvenecimiento, ¿no? Y ahí están los principales métodos diferentes al sobrecapeo, ¿no? ¿Ya? Reparación total de la profundidad total, parcheo parcial, sellados de juntas y grietas, ¿no? Su drenaje, liberación de presiones en las juntas, restauración de las transferencias de carga o tratamiento superficial, ¿no? Cada uno de estos tiene pues, su técnica. El interés es que ustedes lo conozcan y lo puedan profundizar en sus análisis, ¿no? Para el sellado de juntas podemos tener el slurry, eso ya habíamos visto un poco también, ¿no? En la parte inicial del curso. O sea, podemos poner solamente cemento, cemento asfáltico, ¿no? Solamente cemento asfáltico, cemento con arena o un mortero, ya un slurry, un mortero asfáltico, ¿no? Y aquí es donde estamos revisando estos criterios. En el capítulo 5, como le digo, cada uno tiene unas técnicas, pero básicamente en el capítulo 5 dice métodos de rehabilitación con sobrecapa, ¿no? O recapeo. Entonces, básicamente tendríamos todas estas técnicas, ¿no? Si el pavimento existente, ¿no? es de asfalto, ¿no? Le podemos poner una capa de asfalto. Si es un pavimento rígido, ¿ya? Que está fracturado, está agrietado, ¿verdad? Entonces lo podemos recapear con concreto asfáltico. Si es un pavimento de juntas reforzadas, juntas planas y con refuerzo continuo, también le podemos poner una capa de concreto asfáltico, ¿no? Y bueno, el problema de ponerle una capa de concreto asfáltico es el problema de la reflexión de las juntas, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con eso. Luego podemos poner una sobrecapa pegada con bonder, o sea, con un material de unión de concreto a la capa de concreto existente, o sea, la losa de concreto existente. Puede estar ligada o puede estar no ligada, ¿sí? Y finalmente podemos poner una capa de concreto de Portland sobre el cemento asfáltico, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades, solamente nos vamos a referir acá a el tema de la C, que es el más común de todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Y básicamente lo que hay que hacer es una evaluación del pavimento, ¿no? Existente y determinar los parámetros, evaluación estructural del pavimento existente, como lo vimos en las diapositivas básicamente, ¿no? Y determinar en el pavimento flexible cuál es el SN efectivo y en el pavimento rígido, ¿verdad? Cuál es el espesor efectivo de la losa, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de pavimento rígido, se refiere al pavimento rígido y a los que tienen pavimento rígido y pavimento flexible de sobrecapa, ¿no?
Entonces, bueno, los requisitos para hacer estas evaluaciones, ¿no? El criterio que nosotros con el número de aplicaciones a lo largo del tiempo se van a ir deteriorando las condiciones del pavimento. Y esto ya lo habíamos explicado en algún momento, ¿no? Se va reduciendo la serviciabilidad con la reparación, con la sobrecapa, se recupera número estructural y comienza nuevamente la curva de deterioro, ¿no? Asimismo, con la capacidad estructural que se va a ir reduciendo, se recupera con el trabajo de refuerzo y se vuelve a iniciar la curva de deterioro, ¿no? Y entonces, el criterio de determinar el valor de SN efectivo, ¿verdad? Que es un valor de SN, en realidad, el coeficiente estructural después de un cierto número de repeticiones ISAs que se espera a ver que hayan pasado, ¿no? Contra la capacidad original, ¿no? De la estructura de pavimento. Entonces, con eso se determina el valor de CF, pero en principio, para sacar el SN efectivo, tendríamos que calcular el valor de CF y el SN original, ¿no? Pero como a veces se nos complica esa situación de saber cómo están los resultados, lo que hacemos es determinar el MR en base a la viga Beckelman, ¿no? Y hacer una calicata, sacar el módulo elástico de cada uno de los materiales y correr de nuevo todo el sistema de multicapa con los valores reducidos de los módulos elásticos obtenidos en campo, ¿sí? Y de ahí ya tendríamos entonces el SN efectivo, ¿ya? Para el tráfico futuro, calculamos el SN calculado y por diferencia, como habíamos visto en la diapositiva, ¿verdad? Le ponemos la sobrecapa. Básicamente, ese es la metodología, ¿no? Todos estos valores sugeridos, dicen, yo prefiero hacer valores determinados, no sugeridos, ¿ok? Entonces, esto para una evaluación temprana, si acaso, ¿no? Pero lo importante es que nosotros hagamos nuestra evaluación de los materiales, como los materiales están siendo requeridos por las cargas repetitivas del tráfico, los módulos elásticos van a irse reduciendo, por eso se reduce el número estructural y con base a las condiciones de esos materiales en el estado que nosotros los investigamos, pues entonces ahí es cuando calculamos el SN efectivo, ¿sí? Luego calculamos con una proyección de tráfico cuál es el SN requerido o calculado y la diferencia es el delta SN, que es, lo vamos a reforzar con una capa de pavimento asfáltico, ¿sí? Esa es la situación. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta técnica de evaluación y rehabilitación de pavimentos existentes? Jóvenes. Comentarios al margen. No hay. A ver, señorita. ¿Dónde se fue Lisette? ¿Ya se fue? Aquí estoy, ingeniero, escuchándolo. A ver, cuénteme, ¿cómo le fue con este tema de pavimentos existentes? ¿Qué idea tiene? La verdad me confundo un poco por el tema de que, o sea, aún con el proyecto incluso se me hace un poquito complicado definir en la parte de las condiciones de diseño,
o cuándo yo, en qué pavimento yo necesito hacer un mejoramiento. Entonces, ahorita que ya más lo que dio ahorita, una bomba, pero no, ahorita estoy tratando de comprender mejor. Porque me confunde aún dónde es el mejor pavimento o qué tipo de material tengo que elegir para cada pavimento, Ya. de acuerdo a tu zona y todo eso. A ver, hagamos un análisis rapidito. A ver, un curso de pavimento de 5 minutos. ¿Ya? Ok. Ok, usted tiene un pavimento, ¿para qué me sirve? Para soportar tráfico. Tengo que conocer el tráfico. ¿Problemas con eso? Ninguno. ¿Sí o no? A estas alturas, ninguno. Que el tráfico es un parámetro fundamental para el diseño de pavimento. ¿Cuál es el otro parámetro fundamental para el diseño de pavimento? La subrasante. ¿Problemas con caracterizar la subrasante? No creo a estas alturas. ¿Sí o no? Ya. Listo. Entonces ya tenemos eso. Materiales de construcción del pavimento. Es lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Usted quiere pavimento flexible, pavimento rígido, ¿no? Quiere base, subbase, mejoramiento. Como guía, tenemos que, cuando hicimos la clase de caracterización de la subrasante, decíamos de mala calidad, de regular, malo, bueno y excelente. ¿Sí? Como píldora de receta de cocina, le puedo decir que si el CBR es mayor de la subrasante, ¿no? Es mayor que 15 más o menos, que 20 ya prácticamente no necesita su base, ¿sí o no? Sí. Entre 10 y 15 necesita su base. Menor de 10 necesita base, subbase y mejoramiento. ¿Le parece? ¿Ah? Como guía rápida. En el caso de espesores, No, ya. pues eso tienes que calcularlo, pues ya ahí sí, no, pues yo le estoy dando a él una píldora como para que se oriente rápido, nada más. ¿Sí? Si usted tiene, mire, la subbase es de 30. Yo no sabía. ¿Cómo? Diga, diga. Ya, no sabía. No le oí. La base un poquito más pequeña, 8 y 8. Ahí sí me escucha. Ahí sí Ahí me sí, escucha. ahí sí, Ya, sí. por ejemplo, en la capa de rodadura me estaba saliendo mayor el espesor que lo que es la base y la subbase. Entonces, Porque los módulos elásticos de la base y la subbase están bajos. O sea, si usted quiere menor espesor de la capa de rodadura, tiene que poner materiales más fuertes que le soporten esa capa de rodadura. Pues si usted la deja solita, necesita tener mayor inercia para que los esfuerzos sean menores. ¿Sí? ya, ¿y qué pasa si no hago mejoramiento? Simplemente es en la parte de costos que la subbase va a salir más. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Como una guía rápida, usted tiene que la subbase tiene 30 de CBR, ¿sí o no? Sí, sí, Está bien. sí, en él. Entonces usted entre 30 y 10 es un problema. Si acaso es un problema, ¿no? Si usted tiene el MR de la subrasante, anda entre 20 y 30, a la final es un material bastante adecuado y no necesitas una subbase. ¿Sí? Si es menos de 20, seguramente necesitarás la subbase. Si va entre 20 y 10, a ver, si es menor que 20 hasta 10, necesitarás casi de ley subbase. ¿Sí? Y si es menor que 10, seguramente vas a necesitar base, subbase y mejoramiento. ¿Ya? Ya, Creo que ya lo entendido. revisamos, eso cuando hizo la exposición del problema, ¿sí o no? A ver, Lisette.
Sí, sí lo entendí, ingeniero. Ya. Los cálculos, los espesores, eso no son criterios, o sea, eso ya son números, ya tienes que calcularlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedes hacer? Usted tiene que tener muy claro que los módulos elásticos son decrecientes en la profundidad. ¿Sí o no? El mayor módulo elástico tiene que estar en la capa rodadura. Sí. ¿Sí? Después, el material que soporta la capa rodadura tiene que tener un módulo elástico alto para que no la deje fatigar, para que no le deje que le lleguen muchos esfuerzos. ¿Sí? Porque estamos hablando de un sistema multicapa. Si a usted no le funciona con esos espesores de base no tratada, al final prueba con base tratada con asfalto o con una base tratada con cemento, o buscas una alternativa para reducir los costos de la capa de rodadura. ¿Sí? Acuérdense que del número de cálculo que se obtiene en el sistema multicapa, podemos variar más o menos 0,5 de pulgada, no más de eso. Es decir, no me puede decir que le sale, qué sé yo, 17 centímetros de carpeta asfáltico y usted por optimizar le va a poner 2 pulgadas. No, porque le estás dejando toda la carga al material que está soportando. Y si te salió 17, es porque el material de soporte no es tan bueno. Y entonces, si le quitas tú la capa de rodadura y lo pones a trabajar directamente a esa carga, se va a destruir inmediatamente. Por eso hablábamos de los daños prematuros. ¿Ok? Ok, ingeniero. Gracias. Sí estamos, ¿no? Entonces, escoger entre pavimento flexible y pavimento rígido, eso es, los dos son alternativas. Y si son alternativas, resuelven el problema, ¿no? El problema va por los costos, pero este curso no es de costos. Entonces, en este curso es cómo diseñas las dos cosas. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Are you okay with this? Sí. Ah, bueno, ¿algún otro comentario? Y es bueno discutirlo, Lisette, así, ¿no? Discutirlo así como criterio. Tener la idea clara. Cómo es que se comportan un material. Ingeniero, otra consultita. Por ejemplo, y el módulo resiliente o el módulo elástico de las capas de mejoramiento. En este caso, ese lo calculo simplemente con la guía de ASHTOT. Porque cuando yo estábamos calculando con mi grupo, nosotros también nos estábamos guiando de algunos proyectos de tesis, viendo cómo lo hacían también ellos. Entonces tomábamos valores referenciales o curvas Pero yo les di tienen en las factor de diapositivas. correlación alto. Yo les di en las diapositivas unas correlaciones de CBR que pasan a módulo elástico y de módulo elástico que pasan a coeficiente de capa. Sí, sí, pero eran de la subbase y la base. ¿Ya? No hay problema si uno usa esas también. O sea, yo pensé que era simplemente de ella, solamente para ellas, la subbase y la Para base. los Lo materiales que yo le estoy hablando del mejoramiento, porque decía, es lo mismo, ajá, son materiales granulares no tratados. ¿Sí? Usted coja la ok, ya, correlación. entonces ya. ¿Mm? ¿Sí estamos? Ya entendí. Sí, ingeniero, sí, disculpe. No, discutamos todo lo que quieran discutir del tema. Lo que no quisiera es que de aquí a mañana vea un diseño de pavimento de uno de mis alumnos y que sea una barbaridad, ¿no? Porque dicen, no, es que así me enseñaron. No, así yo trato de enseñar de la mejor manera, ¿sí? Por eso no me gustan ni los abacos ni cosas así, porque el ojo les baila y entonces y ahí hacen mal las cosas, ¿sí? Señorita Liz, cuénteme, cómo va usted ahí hasta ahorita? Ya casi terminamos el curso. La próxima semana, si se puede hacer, es la parte final ya de este curso, ¿no?
y quería saber cómo está recibiendo usted toda esta técnica de trabajo del pavimento, de la ingeniería de pavimento. Está hablando conmigo, ingeniero. Hay algunas listas aquí. Ah, bueno, usted es la única que está despierta, las demás están dormidas. Sí, ingeniero, avanzando con mi grupo. Y me ha tocado un buen grupo. Ah, qué bueno. Bueno, listo. Si no hay más comentarios, see you next week. Muchas Sí, yo tengo una gracias. consulta, pero es aparte, ingeniero. ¿Cómo? Yo tengo una consulta, pero es con respecto al ensayo del asfalto. A ver, dígame. El compañero laboratorista ya consiguió lo que es el asfalto, ¿Ya? pero él también nos está pidiendo porque a él le costó eso y dijo que el precio era de $50. ¿Ya? Y todavía no se confirman las personas que van a ir. Anteriormente ya habían dicho, pero hay que confirmarlo, ¿no? Yo digo para que vuelvan a enviar por chat o algo para hacer una lista y confirmar quiénes van a asistir y poder repartir lo que es el costo del asfalto y más implementos que faltan que conseguir, porque no solamente es el asfalto, hay que también rellenar lo que es el gas y otras cosas. Ya. Compañero, una consulta. Disculpe, ingeniero. ¿Cuándo sería eso? Porque yo estoy viendo si entro a vinculación y ya eso es en unas semanas y va a ser, digamos, de 12:30 a 4:30. Entonces no sé si vaya a poder ir. A ver, los ensayos los vamos a hacer ya tenemos creo todos los materiales, ¿no? Podríamos comenzar el día lunes, ¿ya? Mateusi, podemos comenzar el ¿Ya? lunes. Listo, pero es que también hay que confirmar quién va a utilizar ese asfalto, porque no sabemos si también va incluido lo que es el grupo el día lunes. A ver, joven, miren, ¿cuál es mi interés? Mi interés es que ustedes dejen de grabar, por favor. ¿Sí? Mi interés es que ustedes